Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Recibimos en los estudios de FM Mundo al doctor Ramiro Ávila, coordinador de la Maestría en Derechos de la Naturaleza de la Universidad Andina Simón Bolívar, para hablar sobre la consulta popular sobre el Yasuní y el Chocó andino. ¿Hay beneficios para el país? Le consultamos enseguida. Ramiro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, un gusto enorme estar acá. Yo digo que sí, rotunda y de forma convencida, sí hay beneficios. Si uno piensa, por ejemplo, en las 50 especies de anfibios, en las 121 especies de reptiles, en los 2 pueblos en aislamiento, Tagay y Taromenani, que está ahí, en las 4.000 especies de plantas endémicas que hay, y los 500 especies de mamíferos solamente que existen en el Yasuní, hay beneficios, Fausto. Y esto para mí es importante porque cuando los economistas ortodoxos y el gobierno Petroecuador habla de cifras, ahí hay un valor económico que es innegable, pero hay algo que no se está cuantificando ni tampoco se está tomando en consideración, y es la vida que se está rescatando y sobreviviendo, si es que se contesta sí a la pregunta. Hablamos básicamente de un costo-beneficio de un resultado eventual del sí en esta consulta. O sea, a mí me parece que lo que está en juego acá es varias cosas. Por un lado, es el enriquecimiento de la democracia y que el pueblo ecuatoriano tenga la posibilidad de tomar una decisión que yo creo que fue incorrecta por parte del gobierno y del Estado en su momento en el año 2013. Ese es un valor enorme. Y la otra cosa que está en juego acá es pensar ya algo que tarde o temprano tenemos que hacerlo, Fausto. Se está agotando el petróleo en el Ecuador y se calcula que en máximo 10 años tenemos que pensar en una alternativa económica. Después de 10 años, ¿vamos a tener la selva virgen, prístina que tenemos ahora? ¿O después de 10 años vamos a dejar de tener esa selva y vamos a tener un petróleo que no ha favorecido en términos económicos al desarrollo de este país? ¿Es buena y es oportuna la consulta? Yo creo que sí, siempre es oportuno. La pregunta lo que dice es si es que estamos de acuerdo con que se quede el petróleo bajo la superficie. Y esto quiere decir que siempre y cuando exista petróleo debajo, será oportuna. Debió haberse hecho, ojalá, en el año 2013, antes de que se explote el primer pozo petrolero en el ITT, que fue en el año 2016, y el segundo en el año 2022. Pero, sin embargo, lo que se está frenando aquí es una expansión de petróleo que va a afectar el lugar donde existen unas plantas que se llaman boretales, que es donde viven y comen los pueblos en aislamiento. Así que yo creo que sí es oportuna. Mientras existan pueblos en aislamiento, mientras todavía existe esa biodiversidad, es parar de una vez por todas la expansión petrolera en una zona que es absolutamente paradisíaca. Inclusive dentro de un gobierno que promovió los derechos de la naturaleza, hubo estos frenos al intento de la consulta por el Yasuní, el Chocó, en el caso del Yasuní concretamente. Necesariamente el factor económico va a ser determinante, y por eso hago esta retrospectiva. Un gobierno que estaba de alguna forma alineado con los derechos de la naturaleza tuvo la necesidad de generar recursos explotando el ITT. ¿Qué pensar en adelante? Porque esto puede pasar con cualquier tipo de gobierno. No, yo creo que es lo que está allí. Lo que está atrás de esto, me parece que es la apuesta a una promesa de desarrollo y progreso basada en la explotación intensiva de la naturaleza y también explotación de los seres humanos. Esto lo hemos vivido, Fausto, 500 años en el país. Esto lo hemos vivido 50 años con petróleo. Y usted vaya a ver los lugares donde están los pueblos indígenas, donde se está explotando petróleo, tienen las tasas más altas de pobreza y miseria del país. Así que cuando yo oigo a las mujeres amazónicas que cuando escuchan esto y rebaten realmente nos van a sacar de la pobreza, y la respuesta es no. Siguen siendo pobres. Y Fausto, desde el 2016 se está aplastando el ITT. Cuando usted ve las cifras de aumento de la pobreza y usted mira solamente, sin ver las cifras, la gente que está migrando, incluso por la selva del Darién, Ecuador, después de Venezuela, país petrolero, el segundo país petrolero más grande del mundo, no ha generado desarrollo y exportamos migrantes, Fausto. Ese es el ejemplo de que la actividad extractiva no distribuye la riqueza. Usted vaya a ver las casas donde viven los indígenas cerca de los pozos petroleros y vaya a ver la casa de la gente que viven de los servicios petroleros. Y usted va a ver una diferencia enorme. El petróleo hace que se concentre la riqueza en pocas manos y lo peor de todo, Fausto, hace que el Estado sea corrupto. Usted vaya a ver los escándalos de Petroecuador que hemos tenido toda la vida y toda la vida eso pasa
pasa por una actividad extractiva en una institucionalidad pobre como la que tiene el Ecuador, débil. Esto acaba siendo el caldo de cultivo para la corrupción y la acumulación en pocas manos de la riqueza que sale del petróleo. Quienes defienden la explotación del recurso, del petróleo, ¿nos están vendiendo una fantasía? Yo creo que sí, Fausto, porque es una fantasía que yo espero que el pueblo ecuatoriano y en particular las personas más jóvenes no se traguen ese cuento de que nos va a dar carretera, salud y no sé qué. Desde el 2016 que se ha explotado el ITT, que se comenzó a explotar, no hay medicamentos. ¿De qué nos están diciendo? Porque ¿quién se va? Yo personalmente no me creo el cuento de que se va a explotar el petróleo en el Tambococha y va a haber medicamentos. No es así. Lo que estamos pagando además una mala negociación de la deuda externa con China, con preventa de petróleos. Estamos además, digamos, con un petróleo que, como ha dicho el ministro, es un petróleo que es como brea, que es crudo, que para procesar ese petróleo se necesita inyectar aditivos y productos químicos. Estamos hablando de ríos contaminados en Yasuní, y eso, por ejemplo, hay que descontar de esas cifras que nos ponen los economistas ortodoxos. Y creo que es importante también esa reflexión respecto de que gran parte de este petróleo está ya empeñado. Sí, y no necesariamente se va a pagar esa deuda con el ITT. Y esta es una de las cosas que nos hacen confundir los economistas. Da la impresión de que nos están preguntando si se va a pagar a parar la explotación de petróleo de todo el Ecuador. Y no es así, Fausto. Ni siquiera del Yasuní. El bloque 16 y el bloque 31 están en el Yasuní y van a seguir explotándose. Se está preguntando solo de un bloque, que es el bloque 43. Es un bloque. Así que hay muchas confusiones alrededor. Este bloque, digamos, está muy cerca de lo que se considera la zona intangible Tagari, Taromenane. Es un lugar donde hay muestras de antropólogos de que por ahí van los pueblos Tagari y Taromenane. Entonces, digamos, es una porción que no representa ni el 1% del PIB, la explotación del Yasuní. Y si uno pone a pensar, acá nos han hablado de $1.200 millones. Si uno se pone a pensar solo en las exenciones tributarias a los grupos económicos más ricos o a inversión extranjera, usted va a ver que hay $6.638 millones, 6 veces más de lo que se explotaría en el ITT. Así que, si es que quieren compensar lo del ITT, que cobren mejor los impuestos, que eviten la evasión, que luchen contra la corrupción. Ahí está la plata que necesitamos. Ahora, lo que me lleva a pensar un poco es que las autoridades y quienes defienden la explotación del bloque nos están dando cifras distintas. Hay un tema de responsabilidad por parte del Estado como tal. No me refiero a ciertas autoridades o grupos que pueden estar interesados, lo cual es en parte hasta legítimo, que puedan pretender seguir con estas actividades porque esa es parte de su negocio, son parte interesada, igual a los grupos ambientalistas, pero el Estado como tal nos está dando cifras que algunas no me cuadran. Usted ha topado un gran punto, Fausto, porque yo creo que efectivamente yo soy parte interesada, yo soy abogado de Ellas Unidos. Si hay gente que sospecha de mí, yo entiendo, pero también, lo que usted dice, hay gente como, digamos, estos voceros que han vivido de la industria petrolera toda la vida, como el señor René Ortiz, como el mismo ministro, digamos, y montón de economistas que tienen que ver con esto del lobbies de empresas transnacionales. Yo sí creo que debería haber una institución estatal que tenga la capacidad de dar cifras que ayuden a orientar a la gente. Usted vea las cifras de Petroecuador. Cuando estuvimos en la audiencia de la Corte para argumentar si es que debería o no. Un poco el equilibrio en esta parte. No existe una institución. Petroecuador ha cambiado las cifras. Yo me acuerdo que ahí, por ejemplo, Petroecuador hablaba de una cifra y los jueces y las juezas le preguntaban, oiga, ¿puede hacer el desglose de la cifra que estás diciendo del bloque ITT con el Parque Nacional Yasuní? No tenían. Después, cuando mandan los contratos petroleros, todos los contratos petroleros van a acabar en el año 2024 y se sigue hablando de inseguridad jurídica y de indemnizaciones altísimas si es que se dice que sí. Y me parece que ahí hay una tergiversación de la opinión. Si usted ve, por ejemplo, el precio de petróleo, 51 millones. Se está hablando de un precio de petróleo de $60 cuando ahorita está en $40. Y eso, por supuesto, que infla la cifra y sale 1.200 y hay gente que está poniendo la cifra de $80. Entonces, si es que hay confusión, yo entiendo. Pero para mí
mí lo que está claro, más allá de los millones de dólares, del montón de ceros que hay en esas cifras, también hay un montón de vida que no está siendo cuantificado. No está siendo cuantificado lo que se llama en economía externalidades. Es decir, por ejemplo, el costo de la contaminación de un río. Eso no está en los 1.200 millones de dólares. Tampoco está en los 1.200 millones de dólares lo que cuesta la sacada del crudo por barril, que yo entiendo que es más o menos $40. Si usted resta todo esto... O la remediación ambiental. La remediación ambiental, el daño a las culturas, la extinción de algunas especies endémicas del Yasuní, que pasaría si es que hay la explotación, eso no se cuantifica. Si usted valora las dos cosas, usted va a ver que yo creo, mi convicción es que hay más ganancias si es que se contesta sí, que pérdidas si se contesta no. Una de las propuestas que ustedes hacen respecto más bien dicho, una de las contrapropuestas que hacen es el tema de la recaudación, vía exenciones, vía exoneraciones. No obstante, en el Servicio de Rentas Internas no ha sido precisamente una cualidad esta recaudación, ni en este, ni en el anterior, de los que yo recuerde, varios gobiernos anteriores. Y con otro ingrediente que es el tema de los impuestos no es políticamente rentable. Seguramente va a ser un problema para cualquier gobierno que venga. ¿Qué otra vía hay? Pero yo estoy de acuerdo con usted, pero lo que se está pidiendo es mejor recaudación de los 298 grupos económicos más grandes de este país. Y lo que está diciendo usted también es cierto, deberíamos tener cifras del SRI para tener más información y esto. Las cifras que tenemos, por ejemplo, de evasión tributaria y las cifras que tenemos sobre corrupción nos vienen de instituciones como de la CEPAL y no del SRI. Yo estoy de acuerdo con usted de que no tenemos un Estado que esté jugándose por dar una información para que la población tenga una información... un voto informado. Un voto informado. La otra vez veía una entrevista y le oía al economista Emanuel que decía cosas como, por ejemplo, yo no había pensado en esto. Decía sobre la telefonía celular. Las ganancias de la telefonía celular, decía él, es de casi el 90% y que se debería tributar para que la ganancia sea del 20% y el resto que sea parte del tributo. Ahí tenemos un espectro radioeléctrico que nos beneficia. Pero hay un problema que están enfrentando precisamente ahora. No es el tema de motivo de esta entrevista, pero las telefónicas han generado menos ganancia en estos últimos años, precisamente por el avance tecnológico, por las facilidades que tiene la gente de acceso. Las ganancias normalmente están tendiendo a bajar y ese puede ser quizá uno de los problemas. Pero las ganancias son grandísimas y no de la empresa telefónica pública, de la privada, que es la que tiene casi un oligopolio en el Ecuador. Entonces, aquí la clave. Hay otras formas de conseguir economía, retomar la iniciativa Yasuní TT que el gobierno dejó pendiente, el pensar en los mercados de carbono, que a mí no me gusta mucho porque se mercantiliza la naturaleza y la naturaleza en este país es sujeto de derechos. ¿Cree que eso se ha hecho con Galápagos? Por ejemplo, a mí, yo tengo algunos cuestionamientos sobre eso. En Galápagos, sin duda, hay un canje de deuda que puede ser beneficioso, pero el control y manejo de las Galápagos no está ya. El Ecuador tiene una posición minoritaria frente al board que toma decisiones y puede haber decisiones que tengan que ver con actividades tipo mayor promoción del turismo extranjero y cosas de estas. Entonces, digamos, ahí hay un mecanismo que puede ser creativo dentro del mercado, pero también tiene sus riesgos. Que puede ser modificable, que puede ser mejorable, pero que puede ser una alternativa. Puede ser una alternativa. Cualquier cosa a mí me parece que es mejor que explotar el petróleo en una zona prístina donde hay tanta vida de por medio. Su pálpito de lo que ocurrirá en la consulta. O sea, las encuestas dicen que hay más de la mitad de la población ecuatoriana. Yo creo que la gente que vivimos del petróleo, que vivimos, digamos, creímos que era la forma como se desarrolla el Ecuador, digamos, somos la minoría ya. Las nuevas generaciones entre los 18 y 30 años tienen otros patrones de vida, son más tolerantes y también son más afines al medio ambiente. Y yo tengo la esperanza de que gane el sí, Fausto. Y el que venga que sea creativo. Pero 1.200, si usted se da cuenta, el presupuesto del Estado es de 40.000 millones de dólares, estamos hablando de 1.200, aún suponiendo que esas cifras sean ciertas. Yo creo que más o menos es 200 millones de dólares, se están inflando un montón, pero no es el drama de la vida. O sea, tenemos un déficit presupuestario y ese déficit sin duda no se va a cubrir explotando el petróleo del Yasuní y hay formas creativas de hacer, hay que promover otras formas de sobrevivencia, hay que promover un turismo responsable y hay que preservar eso, como hicieron los costarricenses. Los costarricenses optaron por preservar la naturaleza
naturaleza y optaron por evitar actividades extractivas que dañan y corrompen la vida y la naturaleza. Un debate que suena más interesante que el debate sobre los candidatos a la presidencia de asambleístas. Ramiro, nuevamente, gracias por haber estado. Muchísimas gracias, Fausto. Gracias. Ha sido Ramiro Ávila, coordinador de la Maestría en Derechos de la Naturaleza por la Universidad Andina Simón Bolívar, hablando sobre la consulta popular sobre el Yasuní y el Chocó andino. ¿Hay beneficios para el país? Ramiro ha dicho que sí, que son grandes los beneficios. Hay también que exigir a las autoridades estatales respecto a Petroecuador, al Servicio de Rentas Internas, sincerar las cifras que se están vendiendo para que la ciudadanía pueda tener lo mínimo, que es un voto informado respecto de esta consulta popular. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.